lo que Dios va a hablar el día de hoy, quiero hacer otra vez un mini resumen porque es importante y creo yo que es necesario, no nada más importante. Yo esta semana he estado eh, sintiendo algo muy fuerte en mi corazón porque Dios es trino. El Dios para nosotros máximo es el Padre, pero la palabra dice que los tres son uno y son el mismo. Hace rato mi esposa hablaba de igualdad, ¿no? Eh, Me sigue sorprendiendo cómo sin ponernos de acuerdo, lo que va Dios hablando poco a poco conforme vamos abriendo el culto, eh, Dios va manifestándose en el mismo espíritu. Y yo le decía a Dios, muéstrame, ¿por qué tan importante el Espíritu Santo? Y me decía, pues porque el Padre tiene un lugar, el Padre es el Padre, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo y Jesús es Jesús, ¿no? Pero acuérdense que en estos tiempos el representante y la figura de Dios para nosotros y este lugar es el Espíritu Santo. Y yo pienso que sin Él, de verdad, nada, absolutamente nada podemos hacer. No tenemos nada. No tenemos nada. Entonces, me encanta que nosotros sabemos de parte de Dios que hemos recibido un regalo inmerecido, lo hemos hablado muchas veces, como la salvación, pero que es una promesa que ya comentamos en su momento al principio, el primer domingo de esta serie, donde Hechos 2 decía que si tú te arrepientes y te bautizas en el nombre de Jesucristo, serás perdonado de tus pecados, pero vas a recibir el regalo del Espíritu Santo. Es una promesa. Entonces, siéntanse como yo me siento dichoso y bendecido por haber recibido ya el Espíritu Santo, ¿no? Y luego, de lo que ha hablado Dios estos días o estas semanas es entender esto que ya comenté hace un ratito, que Dios tiene tres personalidades o tres facetas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y por qué importante el Espíritu Santo? No solamente porque Jesús dijo que nos convenía que Él se fuera porque iba a mandar al Espíritu Santo, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito de esas funciones. Pero esa semana que hablábamos del Espíritu Santo comentamos que el Espíritu Santo tiene la misma autoridad, el mismo poder y la misma función, porque es Dios en nosotros y en este lugar, ¿no? ¿Qué otra cosa decíamos que es importante comentar y resaltar? Que sin el Espíritu Santo no podemos tener conexión con Dios. La única manera en la que Dios se puede conectar con nosotros es a través de su Espíritu Santo en nuestro espíritu. Y hablábamos un poquito de esta parte salvadora, de esta parte sanadora, donde Dios, antes de conectar contigo, lo que hace es quitarte un corazón viejo, de piedra, enfermo, duro, ¿no? Y un espíritu que también no era de él. Y decíamos, Dios no hace reparaciones, sino lo que hace Dios siempre lo hace todo nuevo. Y una vez que viene esa transición y ese cambio en nosotros, hablando de nuestro ser, empieza a pasar la famosa conexión de la que le estoy hablando yo para poder tener una relación con Dios, ¿no? ¿Qué otra cosa es importante resaltar de esto que hemos estado hablando? Que el Espíritu Santo tiene muchas funciones. La primera es que Él es el que nos enseña a descubrir, a conocer, a aprender, a entender a través de su revelación la palabra de Dios. Y Jesús lo estableció y dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu, pero también son vida, ¿no? Entonces, eso que es vida y eso que es palabra, no lo entendíamos y no lo conocíamos y no lo vivimos si no es a través del Espíritu, porque todo lo que tiene que ver con la Escritura, con la palabra, es inspirada y revelada por medio del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Entonces, fíjate la chambota, la responsabilidad, la función tan importante que tiene el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y luego decíamos que Dios es maestro a través del Espíritu Santo porque nos enseña todo lo que es Dios. El Espíritu Santo a través de otras funciones hablamos de que es
un ayudador, ¿no? Es nuestro consolador, es nuestro consejero y es nuestro guía. Y la guía de la que estuvimos hablando es guiarnos a la vida, guiarnos en el camino. ¿A quién? A Jesús. Entonces, hoy te voy a hablar de parte de Dios de algo bien importante y bien interesante. Que cerró la semana pasada con la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo lo que hace es permitirnos a nosotros entender dos cosas, que funcionamos como hijos, pero que somos ya movidos en su poder, en su capacidad, en su provisión. ¿Con qué intención? Este versículo a mí me impactó, Hechos 4:31, cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló, dice la Escritura. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, o sea, con autoridad, la palabra de Dios. Entonces, cuando tú manifiestas la gloria, hace rato Lupita me platicaba un pequeño testimonio de que la semana pasada no estuvo con nosotros porque fue movida por Dios a tener un tiempo con su familia, a disfrutar de ese tiempo, y que fue usada. No lo hiciste tú. Fue, fue el Espíritu Santo que está en ti, que te ha llenado desde hace tiempo y que se manifiesta y se glorifica para darle gloria, ¿no? Al que le conoce y al que no le conoce. Y lo haces con qué? Con denuedo, o sea, con autoridad, ¿no? Con el poder que emana en Dios. Entonces, hoy dentro de esta parte final, te voy a hablar de dos cosas. La primera es darte a entender que tenemos que anhelar, no solamente quedarnos en el conocimiento, de decir el Espíritu existe y el Espíritu que tengo hoy en mí es nuevo, sino creo que ya como hijos de Dios, le quito la palabra creo, yo estoy convencido que tenemos que buscar su llenura. O sea, que el Espíritu permanezca y funcione completamente, todos los días. Diría Cristóbal 24/7. O sea, las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. O sea, incansables. ¿Por qué? Porque quiere decir que la vida que Dios es habita en mí y yo soy proveedor de vida, dador de vida. Dios significa eso, dador de vida. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar con esto que te quiero transmitir, el entender cómo pasó esto cuando Jesús subió al cielo, cuando resucitó y se presentó a los apóstoles y regresó al lugar donde sabemos que hoy está. Sube al cielo, nos da su espíritu con un propósito, para que pudiéramos llevar a cabo, ¿qué cosa? El propósito de Dios en el mundo. No es nada más para que tengamos un acompañante. O sea, desde luego ya dijimos que es un ayudador, ya dijimos que es un maestro, ya dijimos que es un consolador. Pero Dios mandó a su Espíritu Santo a ti y a mí para que aprendiéramos, guiados por el Espíritu Santo, llenos por el Espíritu Santo, a cumplir el propósito de Dios en este mundo. No sé si lo vamos entendiendo. Y el Espíritu Santo lo que quiere es a los que no la tienen, llenarlos de vida. Como a ti y a mí algún día ya nos llenó. ¿Sí o no? Dice la Escritura que antes estábamos que muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Hoy sabemos que el poder que habita en nosotros es vida. Y ese poder y esa vida es el Espíritu Santo. ¿Con qué intención? Para dar vida, pero que también para que tú personalmente puedas alcanzar la estatura del varón perfecto. En pocas palabras, que logremos ser como Jesús. Ahí vamos a empezar. Y te lo voy a comprobar con la Escritura porque es el Espíritu Santo quien nos llena de su vida y de su poder. Fíjate lo que dice Juan 6:63. Dice, el Espíritu que es que el que da vida.
El espíritu es el que da vida. Luego dice, la carne para nada aprovecha. Y esta parte que siempre escuchaba pero no entendía y hoy la comprendo y está grabada en mi corazón, dice así, las palabras, ¿quién lo dijo? Jesús, que yo les he hablado, son espíritu y son vida. Entonces, empecemos con esta base para que tú puedas entender y recibir el día de hoy que su espíritu, el Espíritu Santo es es quien a nosotros nos da vida, no la vida, porque ya nacimos, pero la nueva vida, la vida divina, la vida de hijos, es a través del Espíritu Santo. No hay de otra forma, no hay vuelta atrás. Ahora, dice Romanos 8:11 que, ponlo aldito, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué cosa? Habla de vida. Te lo vuelvo a leer. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, de los muertos a Jesús, mora en vosotros, eso está claro. ¿Cuál fue el espíritu aquel que levantó de los muertos a Jesús y que hoy mora en vosotros? El Espíritu Santo. Entonces dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué cosa? Vivificará también nuestros cuerpos mortales. ¿Por medio de qué? De su espíritu que mora en vosotros. Entonces, aquí te estoy dando yo dos ejemplos bíblicos de lo que no estoy yo inventando, sino de lo que Dios me reveló y me dijo, comparte y habla de esta parte donde el Espíritu Santo existe y opera en la iglesia y en cada hijo para proveer vida, para darnos vida. Entonces, ¿cuál es la llenura del Espíritu Santo? Pues vida. Así de sencillo. Cuando tú dices, quiero estar lleno del Espíritu Santo, quiero estar lleno de vida. Y no cualquier vida, ¿no? Sino una vida en abundancia, una vida eterna, la vida de Dios. ¿Sale? Otra cosa que hace el Espíritu Santo por medio de la vida, porque dices, ¿qué es vida? Vida es muy amplio porque vida es Jesús. Pero hoy te voy a hablar de tres cosas. De redención, que tiene que ver con limpieza, con ser limpiado, con ser lavado. De santificación y de justicia. Y mira lo que dice 1 Corintios 6:11, dice, y esto eran algunos. Para nosotros, así debe de ser, así te debes de ver. Éramos esto algunos, dice la escritura, mas ya habéis, ¿qué cosa? Sido lavado, número 1. Número 2, santificado. Número 3, justificado. Pero dice, en el nombre de el Señor Jesús, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿quién te pasó de muerte a vida? Y esa vida, si la podemos entender, es el haber sido lavados, el haber sido santificados y el haber sido justificados. Todo esto en el nombre del Señor Jesús. ¿Pero quién lo hizo? El Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Te das cuenta de esta parte bíblica y clara que tiene que ver con lo que hoy está empezando a hablar la palabra en nosotros? Y mira, no te quiero repetir algo que ya sabemos.
Las palabras, dijo Jesús, las palabras que yo te hablo, las palabras. ¿Qué es palabra? Semilla. La palabra es una semilla. ¿Se acuerdan del sembrador? El sembrador salió a qué? ¿Y qué esparció? ¿Y qué es la figura de la semilla? La palabra. Entonces, la palabra es semilla. Y el Espíritu Santo, cuando te la inspira y te la revela, eso es vida. ¿Qué cosa hace? Siembra en cada uno de nosotros tu vida, tu semilla. Y algo que quiero que te lleves hoy es que esa semilla no es nada más para ser sembrada, para que puedas crecer, sino el propósito que Dios tiene con nosotros es no solamente que tú seas sembrado, que tú seas arraigado, que tú tengas crecimiento en el conocimiento y que inclusive que alcances la madurez o la plenitud. Eso ya está provisto. Lo que Él quiere es que tú des fruto. Una semilla sin fruto es una semilla enviada en el camino. Decía la palabra, la parábola del sembrador, ¿qué cosa? Es sembrada y ¿qué le pasa a esa semilla? No fructifica, no se arraiga, no permanece. ¿Estamos de acuerdo? Lo que Dios quiere hacer es que la palabra que es semilla y la semilla sea sembrada en cada uno de nosotros, no solamente para que podamos crecer, sino para que podamos dar fruto, ¿no? La provisión de la que nosotros estamos claros y de la que Pablo habla en Gálatas tiene que ver con el carácter, con la característica, con la provisión del fruto. Pon Gálatas, todo el mundo lo sabemos, 5, 22 y 23. Eso es algo que Dios nos quiere dar. Pero ¿por qué te lo vuelvo a poner? Porque parte de la vida, parte de la madurez, parte del crecimiento que ya hablamos hace rato es entender que solo el Espíritu Santo es el capaz de hacer esa obra en nosotros, de ayudarnos y enseñarnos a que en ese momento, cuando la palabra es enviada, empiece a crecer hasta el punto en el que logremos dar fruto. Pero algo que te quiero transmitir es que, ya lo sabes, es que ese trabajo y ese resultado no lo podemos producir nosotros. ¿Por qué? Porque empieza diciendo más el fruto del Espíritu. No es el fruto de Alejandro, ni el fruto de Rosendo, ni el fruto de Aldo, o sea, no es la consecuencia del trabajo. Fíjate qué increíble, qué triste cuando el Espíritu Santo no habita en la gente. Hoy es domingo, el viernes tuve una conversación larga con una compañera de trabajo. Desde luego, para que mi esposa esté tranquila, las niñas con las niñas y los niños con los niños. Como dice la escritura en el antiguo pacto, no me metí a platicar con ella hombre-mujer, sino agarré un testigo y le dije, mira, ven, siéntate, escucha. ¿Por qué te platico esto? No por la transparencia, sino que me dio mucha tristeza que a esta personita no le logró entrar el hecho de que la salvación fuera un regalo. Ella estaba aferradísima que era por méritos. Y de ahí no la saqué 30 minutos. Y le dije, mira, yo te puedo hablar aquí 2 horas o todo un día, pero si tú no reconoces que en la escritura están las palabras de Jesús, que son espíritu y que son vida, y si no dejas que el espíritu te las revele y te las inspire, no lo vas a recibir y para ti todo lo que yo te hable o lo que escuches de parte de Dios en la lectura va a ser locura.
no lo vas a entender. Le dije, y nada más dame oportunidad de leerte un texto. Y le hablé del texto del regalo, de la gracia, que es un don inmerecido, un regalo de Dios. Y habla de esta parte donde dice que no es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Ah, bueno, se lo dije 10 veces. Y terminó diciéndome, tú y yo somos de religiones diferentes. Le dije, Dios no es religión. Yo no vengo de ninguna religión. Yo soy un seguidor de Jesús, un creyente de Jesús, y te puedo decir que soy un hijo de Dios. Yo lo único que estoy tratando es de alcanzarte esta verdad. Pero creo que lo estás viendo como cuando te dan un misal o cuando te dan una hojita los de enfrente. Y dije, bueno, me dio tristeza. ¿Por qué? Porque no hubo fruto, no hay obra del Espíritu Santo. Y le pregunté, ¿te has bautizado? Me dijo, no. Pues lo entendí. Y el Espíritu Santo me dijo, ya, calladito, síguele tu camino. Déjamelo a mí. Ese es mi trabajo, ¿no? Por eso fue que te di este pequeño testimonio de lo que, más bien de lo importante que es el Espíritu Santo, el recibir, el entender la función del Espíritu Santo. Y ojo, tú no puedes producir el amor, tú no puedes producir el gozo, tú no puedes producir la paz, tú no puedes producir la paciencia, tú no puedes producir la fidelidad, tú no puedes producir la bondad, tú no puedes producir la fe, tú no puedes producir la mansedumbre, tampoco el dominio propio, sino es un fruto, es un trabajo del Espíritu Santo. Y depende del recipiente, de la tierra. Si eres buena y fértil o no buena, ¿no? Porque yo siempre hablo mucho de esto, aunque Dios tiene la capacidad, hablar del perfecto amor es hablar del respeto que tiene Dios hacia la creación. De que Él te puede agarrar a sombrerazos y a cinturonazos, pero Él te deja. Tienes que permitir, tienes que creer, tienes que aprender a recibir ese tipo de regalos, ese tipo de bendiciones, que de hecho pues los regalos de Dios son las bendiciones, ¿no? Dice la Escritura en Efesios, si no mal recuerdo, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien ya nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales. ¿Cuáles son las bendiciones? El Espíritu Santo, la salvación, la obra de Jesús. Hay muchas, ¿no? Y está poderoso porque si tú entiendes esto y permites y aprendes a recibir, permites que el Espíritu Santo empiece a llenarte a ti, vas a experimentar la provisión. ¿Cuál es la provisión? Fruto. Y entonces manifestaremos el carácter de Jesús, porque esto es Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Y con qué termina diciendo el versículo? Contra tales cosas no hay ley. El ejemplo más claro es que vamos a hablar de la fe, del fruto de la fe. Si alguien viene y te quiere desconvertir, cuando el fruto de la fe está en ti, ¿quién te mueve? Dice la Escritura, ¿quién podrá separarte de mi amor? ¿Por qué? Porque el fruto está ya producido, no hay ley, no hay voz. Entonces, esto es importante. Y hablar del Espíritu Santo es obligatorio hablar de algo de lo que muchas veces no estamos preparados, pero hoy yo no sé si lo estamos, pero lo tengo que hablar, de los dones. Y es un tema bien controversial porque muchas veces hay gente que mal usa, juega, utiliza pues mal, al favor, con entendimiento, sin entendimiento. Pero hoy te vas a llevar una lección bien importante, un aprendizaje que te va a dar vida, como a mí me la dio,
cuando como hijo de Dios te dejas guiar por el Espíritu Santo. Eso es mejor que el Google, mejor que el chat GPT, mejor que... ¿Cuáles son? Uno es Alexa y el otro es Siri, ¿no? Porque eso les preguntas todo. Hoy mi hija está aprendiendo inglés y yo antes inglés pues era macheteale, ¿no? Quémate las pestañas. Yo, y Siri, ¿cómo se dice en inglés? Y nosotros debemos de usar el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Es un don, todos tenemos claro que el don del Espíritu Santo es un regalo. Son regalos buenos, son regalos con propósito. Que el Espíritu Santo, fíjate lo que te voy a decir, da continuamente a sus hijos, a su iglesia, a su pueblo, como lo quieras ver, a su familia. ¿Con qué intención? Para que nosotros aprendamos y podamos servir el reino, podamos ser parte de ese servicio fortaleciendo la obra, la construcción que Él está haciendo como iglesia, y vernos como coyunturas. La coyuntura que hace en el cuerpo, unir. O sea, unir, fortalecer y servir a la iglesia, pero no se nos olvide en amor. Entonces, hoy te voy a hablar de eso que para muchos es místico, que para muchos no es tan claro, que para muchos, me incluyo, no, en algún momento no era, lo tengo que decir, tan creíble. ¿Qué onda? ¿No? A mí háblame en español, no me hables espiritualmente hablando, vamos a ponerle así. Pero existe. Entonces, una de las preguntas que yo me hacía en su momento es, ¿por qué se nos dan estos dones? ¿Por qué se dan estos dones? ¿Y para qué? O sea, ¿por qué? ¿Para qué? Eran preguntas que yo me hacía constantemente. ¿Por qué y para qué? Y hoy espero que el Espíritu Santo nos lo aclare, nos lo revele, nos lo muestre y nos convenza de lo que está escrito, no de lo que yo estoy hablando. Entonces, lo único que sí tenemos que entender es que es una línea bien delgada, porque muchas veces ahí es donde se juega malentendidamente en esta parte de sentirte con más power, con más unción. Es que esta iglesia es poderosa porque fluyen los dones, ¿no? Ese pastor es poderoso porque es sanador, es profeta. ¿Sí me explicó? Y vamos a aprender que los dones los reparte el Espíritu Santo como a Él le place. Y ninguno de los dones es más que otro. Entonces, incluso nosotros podemos, ¿cómo llamarle para no hacerlo tan agresivo? Pues tontamente desvirtuar, descalificar el que alguien sí lo tenga o el que alguien aparente que lo tiene, que no lo tiene. Y lo peor es que lo tenga y que no lo use o que no sepa por qué fue ese don regalado y para qué es ese don. ¿Sí me explicó? Es un tema controversial. Entonces dice 1 Corintios 12 del 4 al 6. Ahora bien, ahora, antes de entrar, te tengo una buena noticia. Tú lleno del Espíritu Santo, te guste o no te guste, vas a recibir dones. El problema es que a veces no los descubrimos o no los conocemos.
Pero hoy dice la Escritura, ahora bien, número 1 dice, hay diversidad ¿qué? De dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y luego dice la Escritura, y hay diversidad de ministerios, o sea, servicios. Ministerios quiere decir servicios. Otra vez, pero el Señor, el Espíritu Santo, es el mismo. Y luego dice, y hay diversidad de operaciones. Y termina diciendo, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, ¿quién da? Y no es que Él te vea diferente o Él te premie, sino Él sabe a quién y por qué darlo. Mira, algo que me encanta de Corintio y del Nuevo Testamento, sobre todo de esta revelación tan grande que Dios le dio a Pablo, es que Él habla en esta parte de Corintios 11, 12 y 13, léanlo con calma, como lo que les decía yo hace rato, cómo parece que mucha gente en la iglesia menospreciaba los dones. Muchas veces yo pienso primero que es por ignorancia, dos, por incredulidad, pero tres, por altivez. Vuelvo a insistir, porque si a mí me lo dio primero, yo me porté mejor. O si a mí me dio el de sanidad, ¿no? Es porque yo tengo más poder que tú. ¿Sí o no? Sabemos todos de esto, de repente como que son las cosas que nos inquietan. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque yo le decía a mi esposa, tiempo al tiempo, esto no es un juego. Y esto hay que tenerle muchísimo respeto. Porque es una manera de lo que en su momento Dios le mostró a Julio, es blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso es un pecado no perdonado, porque te estás burlando. Estás queriendo jugar a Dios cuando tú sabes que no tienes el don y lo estás actuando y estás profetizando y estás interpretando y estás discerniendo espíritus. Ahorita lo vamos a ver. Pero el Espíritu Santo te da testimonio. Te da testimonio. Y te muestra, te inquieta, te confronta. O al revés, cuando estás preparado y el Espíritu Santo te ha trabajado y te ha desarrollado, confirma. Y no tiene por qué inquietarte, por qué molestarte, por qué incomodarte, por qué atemorizarte. Es Dios. Y lo espiritual existe. ¿Estamos claros? Entonces, algunos de los que tenían los dones de lenguas, ¿qué hacen normalmente cuando la gente tiene lenguas? Se pone a orar en lenguas, pero a veces cometen el error de pararse y empezar, como diría Dante Gebel, con la chiripiolca, ¿no? El tiki taka tuku taka 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 taka, pero de una forma desproporcionada. No lo vamos a ver aquí, pero hay una parte en la que habla cómo y para qué es cada don, ¿no? Y entonces, eso es lo que ha desvirtuado, ha desacreditado, esa es la palabra correcta, lo espiritual en las congregaciones. No es un juego, pero existe. Y hay que ser muy respetuosos y muy sensibles cuando Dios te revela y te muestra qué don tienes y cuándo, por qué y para qué lo tienes que usar. Así de sencillo, ¿eh? Fíjate qué fuerte dice 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ahí empezamos con el primer don, el don de lenguas, ¿no? Humanas es nuestro Spanglish, ¿no? Yo ya más choco que
jarocho y los de acá más jarochos que chocos. Pero también hay lenguas angélicas. Pero fíjate lo importante, dice, y no tengo amor. ¿Qué es no tener amor? ¿Quién es amor? Mi esposa me decía el otro día que dije como Chapulín Colorado, pero vamos a permitir al Espíritu Santo que me recuerde la palabra. Si Dios es amor y yo no conozco a Dios que es amor, no tengo amor. Así de sencillo. El que no conoce a Dios, dice la escritura literal, no conoce al amor. Y Dios es amor. Entonces, quiere decir que el que no tiene amor y habla en lenguas, no es del Espíritu Santo. Y si lo hace, está blasfemando, se está burlando del Espíritu Santo. Está fuerte, ¿eh? Por eso dice la escritura, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. O sea, todo el mundo cuando vamos a un pueblo mágico, para no ponerle nombre, yo me acordé de San Miguel Allende. Te dan las 12 del día y ¡pum! Suena la campana, ¿no? Y lo escuchas por todos lados, eso es un metal que resuena. Por eso dice, o címbalo que retiñe. Y luego dice el segundo, y si tuviese profecía, y aparte de tener profecía, dice, entendiese todos los misterios, todo el conocimiento, que es lo que tiene que ver con la ciencia. Y si tuviese toda la fe, esa fe que dice la escritura, de tal manera que trasladase los montes, pero no tiene amor, no es nada, ¿eh? Y de esos, en las iglesias nuevas, muchos. ¿Cómo se presentan? Ven a la convención de pastores, de profetas, ¿sí o no? ¿Tú crees que Jesús llegaba y decía, vengan a hablar conmigo porque yo soy Jesús? Él se presentaba como Jesús. Él llegaba y hablaba. Él se movía conforme el Espíritu Santo le decía, ¿no? El ejemplo es el del paralítico. No llegó y les dijo, hey, soy Jesús, vine a sanar a uno de ustedes. Él llegó, movido por misericordia, por el Espíritu Santo, y llegó el que le dijo el Padre. Y todavía no lo irrumpió, sino le preguntó, ¿quieres ser sanado? ¿Sí o no? Si no estuviéramos llenos del Espíritu Santo, o sea, no tuviéramos amor, cualquiera de nosotros con ese power levanta a todos. Y luego dice, yo lo hice, ¿sí o no? Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, o sea, fíjate el tremendo sacrificio carnal, físico y del mundo. O sea, dar la vida. Dice al final, y no tengo amor, de nada me sirve. Es esa parte de la escritura que no la tengo ahorita la cita y no la voy a decir, pero me acuerdo de, apártate de mí, hacedor de maldad. Es que en tu nombre, Padre, yo eché fuera demonios, sané enfermos. ¿Qué dice el Padre? Como no tienes amor, nada me sirve. Apártate de mí, hacedor de maldad. Y mucha gente, no estoy criticando a nadie, con temblor y con temor lo digo, con mucho respeto. Lo que yo te quiero transmitir es qué importante es pedirle dirección a Dios en dónde buscar una casa, en dónde es un lugar donde es levantado, movido y lleno de su Espíritu Santo. ¿Humanos? Sí. ¿Con defectos? Claro, no somos obras terminadas. Esa es otra cosa que me decía ella. Es que a las iglesias donde ustedes van llegan los hipócritas, los esto, me dio una lista. Le dije, yo creo que todo eso piensas en mí. Le dije, pero pues, es un hospital del alma.
O sea, si yo estuviera perfecto, estuviera en mi casa, o allá arriba, ¿no? Yo no, eso, sí, papi. Y esta parte de Corintios que estamos empezando a leer, dice que, o te quiero transmitir tres puntos especiales. El primero es, te lo dije hace un rato, que todo hijo de Dios, todo cristiano con el Espíritu Santo tiene dones espirituales. Que no lo sepas y que no sepas para qué son o cómo usarlos, esa es otra cosa. Pero una buena noticia que te tengo, y no te preocupes, no te espantes, porque los dones vienen del Padre. Todo cristiano tiene dones. Y los dones te los voy a describir. Síguele con Corintios 12 del 7 al 11. Otra cosa decíamos hace rato más, el fruto del Espíritu Santo es, ahora aquí dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué es la manifestación del Espíritu Santo? Los dones, el don. Entonces, no dice a algunos, sino dice a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo y no dice para que te burles, para que te aproveches, no, sino para provecho. Dice, porque a este es dada, ¿por quién? Por el Espíritu. Entonces, no es el tema, y esto me causó controversia, porque de repente hay gente que impone manos, habla en lengua. ¿Quién produce el don? ¿Quién da el don? ¿El hombre o el Espíritu? Ay, Padre. Entonces, porque este es dada por el Espíritu y empieza diciendo, ahí van los dones. Bueno, algunos dones, ¿eh? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, que es lo mismo que es palabra de conocimiento. Dice cómo, según el mismo Espíritu. No según el hombre, ¿eh? Según el mismo Espíritu. Luego dice, a otro fe, pero por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Son de los dones. Pero al final me encanta los peros. Yo siempre digo, cuando los peros salen en la escritura son hermosos porque dice, pero todas estas cosas no las hace el profeta, ni las hace el pastor, ni las hace el maestro, las hace ¿quién? El Espíritu Santo. Por eso te decía que es inevitable hablar de los dones porque estamos hablando del Espíritu Santo. Entonces, fíjate esta otra faceta o esta otra función. Mi primera chamba, así de fuerte. Repartiendo a cada uno en particular como él quiere. ¿Y por qué como él quiere y no porque como nosotros lo necesitemos? Porque esto es como la lotería. Si tú no eres capaz de administrar 10 talentos, imagínate si te dan 1000 talentos. O sea, aparte de que te vas a volver loco, lo primero que va a pasar y lo peor que te va a pasar es que te vas a perder. Nos vamos a perder. Es como las pruebas. Dios no pone una prueba que sea más grande de la que no pueda ser capaz de resistir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Él sabe cuándo y a quién y qué don repartir.
Ahora, te voy a decir otra cosa, ¿eh? Porque hay quien sí dice, tampoco es crítica, que tiene todos los dones o muchos dones. Y aquí no habla porque sí hubo alguien que tenía todos los dones. Y sí hubo alguien que tenía todos los ministerios. Se llama Jesús. Ese es el único. Y a eso nos quiere llevar Dios. ¿Se acuerdan? Ahorita recordé de esta parte cuando Jesús los manda de dos en dos. Y pudieron hacer y pudieron ver prodigios, pero no fueron permanentes. Por lo mismo, porque él sabía que su corazón iba a tener problemas, ¿están de acuerdo? Entonces, quédate también muy claro de que no dice en ninguna parte de la escritura que todos los dones son repartidos a uno solo. Eso es algo importante. Pero que si a ti ya te tocó, porque sí te tocó y no lo sabes, pide discernimiento, que te diga cuál, por qué. Y cuando ya lo sepas, te voy a hacer 3 recomendaciones. La primera, úsalos al servicio de Dios. Eso es primordial. Para Dios. Porque también, ojo, hay gente que tiene dones y no los usa a favor de la iglesia. No los usa a favor del de la cancha de enfrente, del vecino. Entonces, siempre hay que tener claro que es para servir y para fortalecer a la iglesia. Los dones es para eso, no son para mí, no son para vanagloriarme, no son. ¿Por qué? Porque me puedo llenar de altivez. Y es un regalo, pero no es para mí. Y no es porque fui mejor, fui primero, soy diferente. Por eso me encantó lo que decía mi esposa cuando empezó hablando. No hay diferencias. No somos más ni somos menos. No por no descubrirlo, porque ya lo tienes, eres menos. No porque tienes el de sanidad, eres menos que el que nada más habla en lenguas. Así de sencillo, ¿eh? Y sigue diciendo Pablo, nosotros, el 27, Aldito, somos ¿qué? Cuerpo de Cristo. ¿Lo crees o no lo crees? Claro, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y miembros, cada uno en particular. Y esto es algo bien importante. Yo siempre digo, nadie es más y nadie es menos. Yo doy gracias por sus vidas porque nos quitan mucha distracción, nos quitan peso, porque es frustrante no estar con ustedes hombro con hombro, pero ya por ejemplo hoy yo ver que llego y Aldo está haciendo su función como cuerpo de Cristo, que esta semana alguien limpió y esto huele a limpio, y entras al baño y está ordenado, y que cada semana alguien se presta a servir, no es para mí, es más, ni es para nosotros, es para Dios. Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, y luego pregunta, o sea, ¿son todos apóstoles? Imagínate que todos fueron apóstoles y diría, no, pues como yo soy el pastor, todos somos pastores, nadie abre las puertas del lugar, por eso de ejemplo. No, cada quien tiene una responsabilidad, una función como cuerpo de Cristo y todos somos uno. Todos son profetas, todos son maestros, todos hacen milagros, todos tienen don de sanidad, todos hablan en lengua, todos interpretan. Por supuesto que no, pero si hay uno en el que vas a entrar, el Espíritu te lo revela. No lo retengas, porque eso puede potenciar tu servicio en el reino. Tu propósito ya está, la salvación ya está. Pero qué hermoso es sentirte parte
más que sentirte útil, es sentirte parte. Yo participé. Y eso es algo que le digo a Dios, se los confieso. El precio es alto, sí, pero me da mucho gozo y mucha paz y me llena de amor que Dios me permita participar. En las circunstancias y en la condición que sea. Porque estoy participando, soy parte de su cuerpo. Y si hoy se necesita profecía, yo no digo que tengo profecía ni que tengo el don de profecía. Él es el que está ministrando en mí lo que Él sabe que se necesita en cada corazón de ustedes. Yo soy lo único que dejo es, aprendo a recibir, creo en Él y obedezco en participar. Y lo disfruto. Así tú, así tú, así tú. Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo les muestro un camino aún más excelente. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, tú funcionando lleno del Espíritu Santo, vas a ser guiado a ese camino aún más excelente, pero vas a participar en ayudar a mucha gente que no sabe cómo ir al camino de Jesús, al camino del Padre. ¿Estás de acuerdo? Y esto funciona en esto. Lo resumí en 3 puntos. Hay muchos dones, ya los leímos, pero ningún don es más que otro. Hay muchos dones, pero ningún don es más que otro. Porque todos son repartidos y dados por el Espíritu Santo, que es el mismo. Número 2, ya se los dije, todo hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, ya recibió dones. ¿Sí vamos? El primer don que ya recibiste, ¿cuál es? El don de la gracia. Porque por gracia somos salvos. Wow. Entonces, gracia, no cualquier gracia, ¿no? Y 3, ya lo dijimos, el fin de los dones espirituales es servir y fortalecer a su iglesia, a su cuerpo, a su familia. Te voy a compartir esta parte que Dios me mostró hace varias semanas y es con lo que vamos a terminar. Hoy nos vamos a ir un poco más temprano, pero quiero que te vayas de parte de Dios con el entendimiento de que Dios ya te dio un don espiritual para que puedas servir dentro de la iglesia. Y hoy el propósito es que si no lo conoces, le pidas a Dios por medio de su Espíritu que te revele cuál es el don que te ha regalado. ¿Para qué? Ya lo sabes. Para que puedas funcionar, puedas servir y puedas participar fortaleciendo su iglesia. Fíjate lo que dice Romanos 8:14. Y yo te pregunto antes de leer, ¿eres hijo o no eres hijo? Entonces, si eres hijo, personalízalo, como yo lo voy a personalizar, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fíjate qué poderosa palabra. Hijo de Dios es aquel que tiene el Espíritu del Padre. Y una responsabilidad que tenemos es entender que tenemos que permitir que el Espíritu de Dios nos guíe todos los días. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. 24/7. No cuando me acuerdo. Y luego la Escritura dice en el siguiente versículo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, ¿en qué cosa? En temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción,
por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu que Dios te ha regalado y a ti y a mí no es un espíritu de temor, es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y ese espíritu lo que hace es que te da una identidad, te vincula, te acerca, te comunica, te hace uno con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo. Y te revela quién eres, un hijo de Dios. Entonces, cuando hay una necesidad o cuando hay una necesidad, no hablo de que siempre busquemos a Dios porque queremos algo, sino porque también somos capaces de reconocer que todo lo que tenemos es gracias a Él. Y eso se llama gratitud. Y Filipenses lo dice, que cuando tú ores, pidas por todo, pero también des gracias por todo. De esa forma, recibirás tu paz. Y fíjate lo que te quiero transmitir, el último versículo dice, el Espíritu mismo es quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, y me quiero tener aquí con esto, familia, no es únicamente para que tú recibas dones, ni es para que tú te sepas hijo y exclames Abba Padre, sino la clave de este versículo está en la primera parte antes de la coma, el Espíritu mismo. ¿Quién es el Espíritu mismo? El Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu. Quédate ahí. No hables de somos hijos. Quédate en dar testimonio a nuestro espíritu. Por eso cuando hay gozo, quien lo produce es el espíritu. Por eso cuando hay amor, quien te lo muestra es el espíritu. Por eso inclusive en la contra, cuando eres impaciente, cuando no te sientes amado, cuando no te sientes hijo, cuando no tienes dominio propio, el Espíritu Santo, porque estás en un proceso igual que yo, es quien te revela, quien te da testimonio, quien te muestra lo que necesitas del Padre. De eso habla esta escritura. Entonces, es un ayudador y es un consolador y es un maestro poderoso el Espíritu Santo. Yo hoy hablé de los dones, pero déjate guiar por el Espíritu de Dios. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Somos hijos. Y como hijos, herederos y coherederos juntamente con Él. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hemos recibido todo lo que Dios es. Fruto, dones, revelación y propósito. Cierra tus ojos. Gracias, Padre, porque vuelvo a repetir, sin tu Espíritu no somos nada. Gracias porque tú nos has alcanzado. Gracias por tu obra de amor y de sacrificio y de fidelidad más grande que es enseñarnos a creer y a poner nuestra mirada en el autor y en el consumador de la fe. Que sin Él no podríamos ser limpiados, perdonados, restaurados y con un nuevo espíritu, el Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque a través de tu Espíritu nos fortaleces, pero nos enseñas en todo tiempo, nos consuelas, nos guías a la vida, Padre, y tu Espíritu vivifica nuestro ser. Gracias porque una vez más tenemos que anhelar no solamente los dones, Padre, sino no entristecer, no
ofender al Espíritu Santo. Enséñanos a vivir llenos de tu Espíritu. Enséñanos a ser guiados y entender que tenemos una identidad que costó precio de sangre. No cualquier sangre, la sangre del Cordero inmolado. Y que ese precio que pagó Jesús dio como recompensa que tú enviaras tu Espíritu a nosotros. Quien todos los días nos abraza y nos recuerda que es mejor vivir en comunión que en la autonomía. Enséñanos a disfrutar, a recibir, a agradecer cada provisión que has hecho para nosotros. Y enséñanos a habilitarnos a funcionar como hijos a través de tus dones, dándote la gloria y la honra en todo tiempo, Padre. Padre, tú conoces cada debilidad, cada necesidad, cada padecimiento en nuestro ser. Abrázalo, sánalo, consuélalo, haz justicia, santifícalo, Padre. Restáuranos, Padre, en todo tiempo y haznos estar preparados, Padre, para la venida de nuestro amado. Solo tú sabes el tiempo y el momento, pero siempre llenos de tu Espíritu Santo. Preparados es no estar expectantes con la luz prendida o con la mirada puesta arriba, sino funcionando y trabajando en tu reino, en amor, en corrección y justicia, Padre, como tú lo haces y lo hiciste en todo tiempo con Jesús. Gracias, Padre, porque aun y cuando tú sabes lo que te vamos a pedir, aun cuando tú sabes lo que necesitamos, muchas veces nuestra altivez, nuestro ego, nuestra incredulidad no doblega el corazón. Enséñanos a clamar, Abba, Padre, enséñanos a recorrer a ti, enséñanos a ocurrir al oportuno socorro que eres tú, Padre. Enséñanos en todo momento a buscar tu rostro, a poner primero a ti en todo lugar, a buscar tu reino y tu justicia en todo tiempo, Padre. Sabedores de que tú vas a proveernos absolutamente de todo. Gracias porque son promesas cumplidas en cada uno de nosotros. Tú no te cansas, Padre. Tú no cambias de opinión. Tú no te mueves por sentimientos humanos ni por logros pasajeros. Tú te mueves por gracia y por misericordia. Tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de pacto. Tú eres un Dios poderoso, lleno de vida y lleno de provisión, que visita y actúa a favor de los que te creemos hasta 1000 generaciones. Que nos has puesto por cabeza y no por cola. Que vamos siempre venciendo batallas con tu espada en la mano. Enséñanos a vestirnos, Padre, con tu armadura, para resistir a las tentaciones que el enemigo tiene y acecha todos los días contra nosotros. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia, incline su oído sobre ti y ponga en ti paz. Bonito domingo.